Así que pueden ustedes mismos probar, indagar, buscar, si ustedes quieren, buscar el significado de cuál es el sentido de la existencia del ser humano. En algún momento, hermanos, hace muchos años, cuando yo tal vez tenía 6, 7 años, me acuerdo que tuve un sueño. Varios sueños, pero en específico respecto a esto, tuve un sueño donde yo me visualicé siendo precisamente un niño y mi vida estaba puesta como en una caricatura. No sé más allá de lo que en ese momento pude haber pensado o algo de lo que me trajo ese sueño a mi vida. Pero ahí fue la primera vez que yo recuerdo que decía dentro de mi interior, no lo dije literalmente con palabras, pero dentro de mi interior me preguntaba, ¿cuál es el significado de existir? ¿Será que nuestra vida es como un capítulo de alguna serie o un evento, una película, una caricatura? Me recuerdo muy bien de ese sueño que yo tuve hace mucho tiempo y se quedó en eso, en un simple sueño. Pero hoy entiendo cosas que humanamente no pudiera yo entender si no hubiera alguien que me diera las respuestas. Y ese alguien es Dios. Voy a hablar varias cosas, hermanos, que yo espero que el Espíritu Santo nos ayude a comprenderlas y a entenderlas. Porque verdaderamente, humanamente, hermanos, no existe la capacidad en nuestro propio razonamiento de entender cuál es el sentido de la vida o qué hacemos aquí. La verdad. Si tú buscas, vuelvo a repetir esto, no hallarás mucho y quedarás igual de confundido. ¿Por qué? Porque la ciencia evita a todas costas darle el mérito a Dios. Le quita esa parte o esa partícula que forma una esencia que toma parte de ser un cuerpo creado. Amén. Amén. Aunque la ciencia pueda decir y tener sus métodos o su teología, cuando vamos al pensamiento de Dios, Dios nos enseña diferente las cosas y con mayor claridad. Amén. Amén. La ciencia no tiene respuesta para esta pregunta. Ni el ordenador, ni ninguna página en el internet puede dártelo. Solo Dios tiene la respuesta. Basándonos en eso, hermanos, voy a leer un artículo que me llamó mucho la atención y fue lo que me llevó a hacer este mensaje para hoy podamos ser edificados y podamos entender con mayor entendimiento que ser una iglesia no es perder el tiempo, como muchos de nosotros creemos. Amén. Hay cosas que benefician tu tiempo y cosas que desperdician tu tiempo. Cada minuto, cada segundo, cada fracción de vida y cada oportunidad de vida que tienes, según la teoría humana o la ciencia, tienes que aprovechar a entender el propósito del significado de tener una vida. Amén. Amén. Según ellos. Y no está mal ese pensamiento. Pero lo que sí está mal es no formalizarlo de la forma en la que Dios lo formaliza para todos nosotros. Primer error de la ciencia. Quitarle el mérito a Dios de que existimos gracias a un creador. No estuviéramos hablando de este tema si no existiéramos.
Pero como existimos, el ser humano, tarde o temprano, debería de estarse preguntando cuál es el sentido de la existencia del ser humano. ¿Cuál es el propósito de existir? ¿Por qué tengo una vida y para qué tengo una vida? Amén. Nos hemos dejado enseñar y formar por un método humanista, científico, que particularmente no nos han dado la respuesta concreta. Según la ciencia, el ser humano está formado o creado para nacer y para reproducirse. Así es. Según la ciencia, el ser humano es responsable de proponerse a sí mismo de existir la mayor parte del tiempo. Y teóricamente es un pensamiento más o menos bueno, porque la vida depende de ti, ¿cierto? Humanamente hablando. Si tú no te preocupas por tu futuro, no tendrás un por qué vivir. A tal grado que viene la depresión y lo primero que piensas es quitarte la vida. Pero si tú, una vez que naciste, te enseñan y te preparan para tener un propósito por la cual vivir, tendrías un desarrollo humanamente buena, porque tendría un sentido tu vida para que vivas. Así es. Y la responsabilidad que debes de tener es tratar de existir el mayor tiempo posible. Así es. Y cuando yo digo tratar de existir es que vivas por muchos años. Pero vuelvo y repito, ese es un sentido humanista, un sentido científico. Porque cuando vamos a la realidad de la Escritura, Dios nos enseña que la vida no depende de ti, depende de Él. Así es. Y Dios no te hubiera dado esa vida si Dios no hubiera contemplado en ponerte en el vientre de tu madre para que después tú nacieses. Así es. Entonces la ciencia como tal evita o trata de quitarle el mérito a Dios, que es el único que creó todas las cosas. Pero bueno, voy a leer un poquito sobre este artículo para después entrar a otro artículo y vamos a ir a diferentes cosas y espero en el Espíritu Santo que me ayude, porque vaya que necesito ayuda. Porque cuando yo estaba leyendo esto, yo quedaba así como un changuito así rasgándose la cabeza. Yo decía, Dios, la verdad que si yo leo este artículo, el artículo me convence. Porque es un buen artículo y varios artículos. Amén. Amén. Pero gracias a que hoy reconozco cuál es la verdadera fuente de vida, puedo discernir entre el pensamiento humanista y el pensamiento eterno. Amén. Y de ahí poder sacar una conclusión benéfica para mi crecimiento espiritual. Espero que así sea para todos ustedes. Porque existe una frase de este escritor o guionista, basándonos en un libro o libros de Douglas Adams, hablando acerca de cuál es el sentido de la existencia del ser humano, y esta frase es la siguiente. Cuando ustedes busquen a Douglas Adams, él tiene una serie de 5 libros más o menos, pero aparte existe uno como tipo caricatura, donde le hacen o le preguntan o hace esta misma pregunta de cuál es el sentido de la existencia del ser humano. Y como es obviamente una computadora, la computadora empieza a simplemente poner números y al final de cuentas queda el aparato o el monitor en el número 34. Lo que significa que según
la tecnología fue una pregunta mal hecha, porque no hay respuesta. Sí hay respuesta, y sí es una muy buena pregunta. El problema es que nada en la humanidad te dará la respuesta, porque el ser humano no entiende cuál es el sentido de la existencia del ser humano. Mientras tú te has diseñado o te ha formado el mundo para, lo vuelvo a repetir, para nacer, crecer, reproducirte y tratar de que tú mismo dures por muchos años, Dios nos enseña otras cosas distintas. ¿Cuál es la frase de este escritor o guionista? Me niego a demostrar que existo, porque la demostración anula la fe, y sin fe no soy nada. Mientras el ser humano está tratando de demostrar que puede que puede saber de dónde viene la fuente de vida, ¿sí?, quitándole el mérito a Dios, porque qué fácil es conocer lo que la misma Escritura nos enseña. Vamos a ir a Colosenses 1:16, hermanos. Espero que entiendan. Colosenses capítulo 1, versículo 16. Dice la palabra de Dios en la Reina Valera 1960, dice, porque en Él fueron creadas, ¿qué? Todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, las invisibles, las visibles y las invisibles, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Hay una cosa que el ser humano no puede hacer, y es tratar de estudiar a Dios. Por eso tiene mucho sentido esta frase para mí. Me niego a demostrar que existo, porque la demostración anula mi fe. Yo no puedo demostrar cómo Dios me formó y me creó. Lo único que me tengo que basar es en tener fe y creer que Dios tomó tierra y de la tierra me fabricó. Amén, así es. Amén. De lo demás se encarga Dios. Así es. Entonces, desde ese principio, el ser humano tiene que entender la realidad que todo ser humano tiene que entender. Que es Dios el único que te dará la respuesta para esta pregunta. Pero hoy nos vamos a basar en ambas cosas, lo natural y lo espiritual. Y vamos a ver cómo caminamos o cómo estábamos caminando basándonos en esa teoría humanista o científica, porque así habíamos sido instruidos y así habíamos sido enseñados. Pero cuando venimos a Cristo, Dios nos enseña cosas nuevas y cosas que no son desechables, cosas que son eternas. Amén. Tú no puedes tener un pensamiento desechable, porque ya tu pensamiento no es tu pensamiento. Ahora tu pensamiento es el pensamiento de Cristo. Y Cristo piensa en un futuro. Amén. Y piensa en un futuro porque Él piensa en cosas eternas. Amén. No en cosas desechables. Amén. Amén. Entonces, hermanos, lo único que a mí me toca demostrar es creer en lo que ya existe. Y creer por qué y para qué. De lo demás, hermanos, entender el por qué y para qué no nos los va a poner la vida misma. Porque ya entendemos, humanamente, naces, tu familia trata de educarte, tienes un empleo, conoces a tu pareja, tienes hijos, amén. Amén. Pero al final de cuentas, mueres y se acabó el sentido de vivir. Amén. Amén. Lo cual no es así. Así es. Hay mucho por qué vivir en esta vida y mucho por qué vivir en la otra vida. Amén. Si Dios nos creó eternos,
es porque él pensó en esta vida, pero después que lo planificado por Dios no resultó, pero no por culpa de él, sino por culpa del ser humano, ahora Dios tiene que pensar en el futuro de la otra vida. Así es, amén. Entonces tú no puedes solamente ser fabricado para nacer, crecer y morir, y sobre todo le añade la ciencia un extra: reprodúcete. Es muy bueno, porque fue lo que Dios planeó para nosotros. Amén. Amén. Que tuviéramos hijos. Pero el mayor consejo que Dios nos dio para podernos multiplicar en la tierra fue para mantenernos sujetados a Él. Porque fuera de Él, ¿qué existe? La muerte. Y precisamente esa frase, nada. O sea que tu familia, tu empleo, tu felicidad, tu salud, tu todo es nada para Dios. ¿Por qué? Porque de qué le sirve al mundo, porque de qué le sirve al hombre ganar al mundo y perder su alma. Así es. Ahora, vamos tratando de impulsar este asunto, hermanos. Vamos tratando de impulsar este asunto. Porque este artículo, hermano, es muy bueno, pero falto de entendimiento espiritual. Te lleva a un pensamiento humanista y te hace entender que tu vida es muy buena. Claro, es muy buena para ti, pero para Dios es nada bueno. Así es. Aunque estés rodeado de mucho, ¿sí? Estás perdido, porque lo mucho no es nada para Dios. Tu poder, tu ciencia, tu sabiduría, lo que tú puedas tener es nada para Dios. Amén. Comienzo leyendo este artículo, hermano. Y dice: el humano es un individuo racional con la capacidad de preguntarse sobre el propósito de su existencia. Desde ahí tenemos que preocupar si algún momento o no nos hemos preguntado de por qué y para qué existimos. Comúnmente cuando tenemos todo y nuestra vida es segura, no nos importa preguntarnos esa pregunta, porque digo, bueno, tengo una vida, tengo un por qué vivir, ¿sí? Así es. Lo malo es que más de la mitad de medio mundo tiene un por qué vivir. Así es. Pero no es el significado de Dios. Amén. Entonces, desde ahí, ¿qué es lo que Dios nos enseña? Muere a ti mismo. Niégate. Así es, amén. Deja todo lo que tienes y sígueme. Amén. Entonces, desde ahí, debemos de entender que va a ser una batalla constante entre el pensamiento del ser humano y el pensamiento de Dios. Amén. Digo, para los que se preocupan, porque para los que no, les da igual preguntarse o no preguntarse cosas. La verdad. Pero en algún momento, hermanos, cualquier artículo existe ¿para qué? Para abrir el entendimiento. Para informarnos. La Biblia es un libro abierto. Amén. ¿Y la Biblia qué hace? Informarnos. Solo que lo que el mundo nos habla, inmediatamente lo creemos. Pero cuando vamos a la Biblia, no la creemos. Amén. Ese es el problema. Que Dios creó algo eterno, pero el hombre dejó de creer cuando le creyó mayormente a la serpiente. Entonces déjame decirte que tú tienes que morir al pensamiento humanista y aún hasta tu propia educación, por la cual tú llamas educación, que está vaga.
de educación no tiene nada. Así tal cual. Amén. Amén. Diríamos nosotros, hermanos, y preguntémonos a nosotros, ¿dónde estaría la mejor gente educada de nuestro país? ¿Dónde estaría? ¿Dónde estaría? Él, teniéndolo como presidente, teniéndolos como diputados, ¿no? Sí. Porque deberían de tener un mejor criterio que el tuyo y el mío, ¿no? Porque son los que dirigen un continente, son los que dirigen un país, son los que dirigen un estado. Deberían de ser superiores a cualquiera de nosotros. Pero vemos que no es así. Entonces Dios me está tratando de enseñar que el hombre no debe de confiar en el hombre. Puesto los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero ahí va la controversia dentro del ser humano. Que Dios pone a hombre, pero le quitamos el mérito porque dejamos de creer en aquella persona. Amén. 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 Entonces, sigue diciendo este artículo, hermanos. Lástima que hay mucho reflejo aquí, hermanos, y me cuesta leer. Dice, me voy, bueno, seguimos leyendo, hermanos. Seguimos leyendo. Dijimos, el humano es un individuo racional con la capacidad de preguntarse sobre el propósito de su existencia y para esto realiza una búsqueda en la que se encuentra con diversas dificultades y dudas, tales como el sentido de pertenencia, su esencia, su existencia y la desesperación. Todo esto lo puede conducir hacia lo absurdo, pero lo absurdo no implica abandonar todo y renunciar a un sentido, así que se muestra cómo se puede hacer frente a lo absurdo. Porque vuelvo y repito, hermanos, pareciera, hermanos, que es absurdo. Bueno, ¿y a quién le importa de dónde vengo? Pues debería de. Porque desde ahí comienza tu fe. Amén. Amén. Si tú no crees en lo que el ser humano está confiado, amén, Amén. pero también no crees en lo que Dios estableció para el ser humano, prácticamente no te estarías cuestionando nada en tu vida. Amén. Pero lo curioso y lo chistoso del ser humano, hermanos, que nos empezamos a cuestionar cuando las cosas no nos van bien. Pero cuando todo está bien no cuestionas nada. Y eso es lo tonto de la vida. Por eso les digo, ¿dónde estaría la gente más sabia? En la Cámara de Diputados, teniéndolo como presidente, porque ellos guían una nación y un pueblo. ¿Quién pone las leyes y quién quita leyes? Sí. Ellos, basándonos en qué? En nuestro criterio. Y muchas veces ese criterio es malo, que busca la justicia de otro, pero muchas veces esa justicia es injusticia para otros. Amén. Amén. Entonces tenemos que venir a una realidad absoluta de que todo lo creado y todo lo formado que implica ver hoy en día con nuestros propios ojos ha sido creado por un porqué y para un propósito.
Amén. Amén. Vea la maravillosa naturaleza misma creada por Dios. Mateo capítulo 8, versículo 27. TLA. Dice la palabra de Dios, dice. ¿Ya la tienen? TLA. Amén. Dice la palabra de Dios, dice, los discípulos preguntaban ¿qué? Asombrados. ¿Quién será este hombre que hasta el viento y las olas ¿qué? Le obedece. Le obedecen? ¿Se dan cuenta del poder que existe dentro del Creador? Amén. Y se dan cuenta que aún la misma naturaleza reconoce quién es Él. Amén. Pero el ser humano a toda costa no quiere entender que el resultado de hoy existir dentro de una creación donde ni el ser humano fabricó el árbol, ni el ser humano fabricó la tierra, ni el ser humano fabricó los mares, sino que simplemente están dentro de esta creación donde tú no podrías llegar a entender cómo fueron creadas las cosas, pero sí ser enseñado quién creó las cosas. Sí. Son dos cosas diferentes. Mientras nosotros creemos que nuestro gobierno está tratando de construir un país, ese país ya fue construido antes y con mejor pensamiento y mejor designio. Sí. Lo que el ser humano no está tratando, lo que el ser humano es que piensa que está tratando de levantar o formar o crear un país, pero verdaderamente no está formando ni levantando ni mucho menos creando un país, está destruyendo una nación. Amén. Una creación que no es su creación. Por el simple hecho de no entender que hubo un Dios que nos creó, pero para glorificarlo y para honrarlo, para que lo creado sea eterno. Amén. Así es. ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Y qué hacemos aquí? Todo comienza una vez que nacemos. Tu vida puede ser utilizada para bien o para mal. No depende mucho en tu estatus social. No depende de muchas cosas. Amén. Porque las cosas buenas traen beneficio bueno, pero las cosas malas traen un beneficio malo. Amén. Amén. Tú puedes ser pobre o rico, pero aún tu vida puede ser utilizada para bien o para mal. Amén. Amén. Para la ciencia, el único propósito de nuestra existencia es tratar de sobrevivir y reproducirnos, mas nunca enseñarnos. Amén. ¿Enseñarnos en qué? En lo correcto. Tú podrás tener profesión, podrás ser un presidente, podrás ser un gobernador, podrás ser un simple ciudadano, pero sin una verdadera enseñanza no hay un verdadero propósito de existencia. Tu vida va a ser utilizada para mal, con corbata, sin corbata, con dinero, sin dinero. Tu vida va a estar siendo utilizada para mal. Así es. Pero claro, la ciencia te enseña que el propósito de nuestra existencia, sí, es tratar de sobrevivir y reproducirnos. Pero eso todos lo sabemos. Porque llega una etapa en tu vida donde tú deseas tener una novia. Y cuando tú tienes una novia, lo más común y lo más lógico es que queriendo o no queriendo, la persona o tu novio o tu novia, mejor dicho la novia, ya quedó encinta. Así es.
El problema es que Dios ve a hijos reconocidos y a hijos que no son reconocidos. ¿Sí? La ciencia te habla parte de la vida o parte del sentido común, pero no te habla el verdadero sentido común. Amén. Si todo comienza una vez que nacemos, para nosotros los cristianos, el nacimiento de Jesús fue un regalo para todos nosotros. Amén. ¿Por qué un regalo? Porque desde ahí comienza una verdadera enseñanza de cuál es el propósito de la existencia del ser humano. El propósito del nacimiento de Jesús es traer vida. Amén. O sea, que lo que la ciencia no te enseña, que aún tratando de sobrevivir y reproduciéndote, tú sigues muerto en tus deleites y pecados. A la ciencia le conviene que tú nunca glorifiques a Dios como el Dios Todopoderoso. Así es. A la ciencia le conviene que tú creas en un Dios, sí, pero no creas en la deidad completa de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque al creer rehusará ser parte de un formulario común y absurdo dentro de una sociedad. Así es. Porque mayor es la fe que hay en cualquiera de nosotros que conlleva a negar cualquier autoridad de la tierra si es que no hace la voluntad de Dios que está en el cielo. Así es. Porque si Dios quitó a reyes fue precisamente porque ellos no se sujetaban a lo que Dios mandaba que hicieran como reyes. Amén. Y mandó a un simple hombre sin tanta ciencia y sin tanto conocimiento para hablarles a ellos como reyes. Así es. Entonces, a ti y a mí nos toca enseñar esto para quitarles el pensamiento humanista que el mundo ha depositado en todos los seres humanos. Si todo comienza una vez que nacemos, no es como la ciencia dice que solamente es para sobrevivir y reproducirnos. Porque desde que tú ya conociste a tu pareja, Dios demanda que ambos se sujeten a Dios. Amén. Y cuando Dios ya te dio un hijo, Dios demanda que tú instruyas a ese hijo. Amén. 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 ¿Sueñito? ¿Amén? Amén. ¿Cierto o no? Así Así es. es. Estoy leyendo un artículo y después me estoy basando en algo bíblico. Amén. Jesús es y fue un regalo para todos nosotros. Porque en Él está la vida. La vida no está en lo que dice la ciencia. Amén. La vida no se basa en lo que dice este artículo. Este artículo, hermanos, te va a llevar a otro artículo que verdaderamente, hermanos, necesitas mucha capacidad para entender lo que este artículo quiere mostrarte. Amén. Pero vamos a ver cómo concluye este artículo. ¿Están aquí? Amén. Dice, la vida está llena de adversidades, pero eso no implica renunciar a vivirla. Encontrar un sentido no es un lujo, se convierte en una necesidad. Construyamos nuestro sentido de existencia. Escuchen bien, construyamos. ¿No es lo que tú venías haciendo? Sí. Pero hoy, dicen por ahí, las cosas de Dios se te hacen locura. Le encontrabas más sentido a tu vida. Y bueno, repito, donde menos le encontrabas sentido a tu vida era cuando las cosas te iban, ¿qué? Bien. Mal. Que ahí tú ya decías, quiero algo nuevo.
Ahora, más adelante, hermanos, voy a hablar sobre precisamente construir. ¿Qué pudiera construir nuestro sentido de existencia? Nuestra formación, nuestro estudio, universidad, colegio, ¿sí me entienden? Pero en eso no está la fuente de la vida y en eso no está la fuente de entender por qué existimos. Amén. Amén. ¿Verdad que no? No. Pero según este artículo, lo vuelvo a decir, la vida está llena de adversidades. Claro que sí, está llena de adversidades. Pero eso no implica renunciar a vivirla. Encontrar un sentido no es un lujo. Se convierte en una necesidad, sí. Pero tu vida está enfocada en que esa necesidad te implica a desarrollarte como ser humano, como comúnmente vemos en todo el mundo. Claro que tú tendrías mejor razón de existir si tú tienes una vida. Aquellos que no tienen una razón de existir porque no tomaron buenas decisiones, amén, los lleva a querer matarse, suicidarse, etcétera, amén. Pero de igual manera, tanto el que cree que tiene una vida plena y llena, como el que cree que no tiene una vida, ambos necesitan a Dios. Y Él formará el verdadero criterio y te dará el verdadero criterio de por qué y para qué existimos. Y muchas veces Dios tendrá que quitarte lo que tienes y hacerte pobre. Así es. Y entonces en esa pobreza tú vas a decir, ¿no tiene sentido, Dios? Porque yo me esforcé para tener lo que hoy tengo y ahora tú quieres que yo renuncie. Sí. Porque Dios te va a enseñar que en eso no está la plenitud de la vida ni de la felicidad. Está en Él. Amén. Por eso es que muchos humanos no quieren dejar de ser tan humanistas y hasta perfeccionistas. Porque se creen perfectos. Creen que saben mejor las cosas que lo que puede pensar o creer un hijo de Dios o Dios mismo. Vano es, hermanos, saber que la Biblia estipula y demanda que ninguno puede servir a dos señores, porque va a amar a uno y va a aborrecer a otro. Vano es saberlo si tú no te deslindas de aquella cosa que te está robando el amor de Dios. Vano es saber que hoy conozcamos que la ciencia nos induce a que ese pensamiento es bueno y que Dios nos induce a que el pensamiento humanista no es tan bueno y tú te sigas aferrando a tu naturaleza humana y rehuses a tener el pensamiento o la mente de Cristo. Pero podemos decir que tenemos fe. Y podemos decir que entendemos las cosas de Dios. No es cierto. No las entendemos. Para nada las entendemos. Y no las comprendemos desde un punto racional de por qué y para qué existimos. En el discipulado yo mencioné y dije, yo no creo y no lo acepto que vivir es simplemente nacer, crecer y morir. No lo acepto. Y en esos tres conceptos entra todo lo de tu vida. Porque hay algo que llena al hombre. Y ese algo es ser feliz. Y de lo demás no te importa nada. Si el de al lado es infeliz, a ti te vale. Si es feliz, igual te vale. Lo que importa hacer es tú. Así es. Pero Dios no nos lleva a ese pensamiento. Él se entregó por nosotros. Quiere decir que el propósito del nacimiento de Dios es tan claro como lo que dice la Escritura,
que Él no vino a ser servido, sino a servir. Amén. ¿Tiene significado ese pensamiento en tu cabezota? ¿Me vas a enviar, Señor, yo siendo el Rey, el Hijo del Todopoderoso, a que yo sirva en vez de que ellos me sirvan? Pues sí. Aunque yo sé que el mundo piensa diferente. Porque ellos ya se creen dioses, no siendo dioses. Y yo, el que debería de creerse en Dios, no me tengo que sentir Dios. Así es. Por eso digo, hermanos, que el nacimiento de Jesús fue un regalo para todos nosotros. Porque Él sí nos dará el verdadero significado del por qué existimos. Amén. Y existimos para alabarlo y glorificarlo a Él, y para servirle a Él, y para servirle a otros. Amén. Quiere decir que tu vida no le importa a Dios en el sentido humanista. Porque dicen, yo no tengo, yo no sirvo. Amén. Con el verdadero criterio que la sociedad y el mundo no quiere que tengas, porque a ellos les conviene que tú seas ignorante. Así es. El ser humano se pierde por su ignorancia. Mi pueblo perece por falta de entendimiento, pero no es porque no lo tenían, es porque desecharon el entendimiento e hicieron lo que ellos quisieron hacer. Amén. 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 La vida, el nacimiento son considerados regalos de Dios, porque Dios creó a los seres humanos. ¿Quién los creó? Dios, pero para glorificarlo como Dios, no para que construyas tu propio futuro, no para que construyas tu propia familia, no para que ganes poder, no para que tengas autoridad. Quien nos gobierna son hombres con autoridad, pero una autoridad mala. Cuando Dios habla y dice, toda autoridad me es dado en el cielo y en la tierra, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, la autoridad que nos está dando Dios no es la misma que está recibiendo el mundo. Porque cuando tú formas a un abogado, puedes formar a un abogado recto y digno, pero también puedes estar formando a un abogado ladrón. Así es. Háganme predicar, aunque vos no te. Háganme predicar. Que el Espíritu Santo me ayude. Amén. La realidad es una, y gracias a los medios y al internet, que la Cámara de Diputados está llena de hombres ladrones, fautos, violadores, asesinos y narcotraficantes, y que contratan prostitutas y que se gastan el dinero del país y de la nación. Así es. Y el ser humano sigue confiando en ello. Pero si este video va al internet, a mí me acaba. Pero esa es la realidad. Deja de estar confiando en el hombre, porque maldito es el hombre que confía en el hombre. Amén. Está lleno de gente, sí, bien vestida, sí, con buenas universidades, sí, formándolos para tener familia, sí, formándolos para tener hijos, sí, formándolos para ser un ejemplo en otro país, sí. Pero sin Dios, ¿puede ser algo de lo que mencioné? No. No se puede. Amén. Amén. La vida es un don de Dios que hay que valorar y defender. Amén. Interesante. En este artículo dice, la vida está llena de adversidades, pero eso no implica renunciar a vivirla.
El problema es cómo la vas a enfrentar. Amén, así Como es. comúnmente la hemos enfrentado, creyéndonos sabios e inteligentes, pero eres el más ignorante sobre la faz de la tierra. Porque cuando buscas tu propia justicia, buscas la tuya, mas no la de Dios. Así es. Cuando tú buscas acusar a alguien, tú buscas acusarlo para dañar su vida. Amén. Sí, mientras el gobierno y la sociedad está haciendo más pobre al pobre, los pobres están desesperados y perdiendo todo por la propia desesperación y aún a punto de arrojarse a un tren o de un puente porque la misma sociedad no piensa en los derechos de los pobres, sino más en los derechos de las empresas. ¿Por qué? Porque la empresa viene y le dan todos los permisos sin poner peros mientras suelte la lana. Así es. Así es. Pero cuando tú tienes un negocito, hasta una peluquería te la clausura Así si es. no cuentas con los permisos debidos. Amén. ¿Cierto o no es cierto? Cierto. Y cuando el gobierno rehúsa abrir oportunidades para aquellos que no tuvieron oportunidad de prepararse, lo único que está haciendo el gobierno es formar a delincuentes que queriendo o no queriendo tienen que ir a hacer lo que no tienen que hacer. Así es. Ah, pero el artículo me dice que nos esforcemos. Amén. Amén. Encontrar un sentido de vida no es un lujo, se convierte en una necesidad. Sí, pero basado no sé en qué. En que el ser humano se abre puertas sin importar a quién daña o el mal que hace. Así es. Dios no es así. Dios te va a hacer lo correcto, formándote a ti como ser humano. Amén. Que aunque los demás te hagan mal, la palabra de Dios dice, no pagues mal con mal. Así es. Así es. Ah, pero que sos un tonto. ¿Cómo? Bueno, es que el criterio tuyo no es el criterio de Dios. Así es. Amén, así es. Amén. Amén. Dios creó a los seres humanos con un cerebro. Gloria a Dios por eso. Pero lamentable para nosotros. Porque ¿de qué importa tener un cerebro? Así es. Fabricas, haces, diseñas, pero para mal. Porque el poder te hace peor tantito. Sí. Amén. Cuando hablamos de libertad, hablamos de libertinaje. Porque la verdadera libertad no es para que vivas una vida de libertinaje, es para que vivas una vida sujetada al régimen, pero no por un Estado o por un gobierno, sino sujetada a Dios mismo. Amén. No por un régimen, no importa si eres izquierdista o si eres derechista o si eres esto o si eres el otro, lo que implica es que eres de Dios. Amén. Pero imagínate cuánto cristiano involucrado Sí. en la política Así es. y no hace nada para cambiar a esos políticos. Amén. En vez de que tú cabes con la corrupción, tú formas parte de la corrupción. Amén. ¡Ay, bendito sea el Señor! ¡Alábenlo! Amén. Porque Dios es el Todopoderoso, Amén. el que forma, el que da, el que quita. Amén. Todos nosotros tenemos la obligación de que tu mente humaniza y tu corazón humaniza llegue a su fin. Muere a eso y haz que el Espíritu de Dios viva en ti. Amén. Dios creó los seres humanos con un cerebro para pensar, pero ¿de qué sirve pensar si piensa como el mundo piensa?
emociones para sentir. ¿Y de qué sirve que tengas emociones si la misma emoción a veces te lleva a hacer algo de mal? Así es. Sí, porque ahí sí utiliza la emoción. A mí me hizo, a mí me la paga. Así es. Amén. Así es. La emoción forma parte de nosotros, sí. Pero para darnos cuenta lo malo que estamos haciendo delante de Dios. Amén. Reconocer que nuestro acto y nuestro pensamiento que puede venir por causa de esa emoción o por el mal o por el daño que alguien nos haya hecho, tiene que ser llevado a Dios. Así es. La primera muerte en la Biblia, por mencionarlo así. Porque bíblicamente la primera muerte fue la de Adán y Eva. Sí. Porque una vez que el Espíritu de Dios se va, el ser humano está muerto. Así es. Pero bíblicamente la primera muerte, Caín y Abel, fue precisamente por este sentir. El sentimiento. ¿Cómo Dios puede ver con mayor agrado la ofrenda de mi hermano? Si yo también me esforcé. Sí, claro que te esforzaste, pero lo que el ser humano no se esfuerza es que antes de que venga lo bueno en el exterior, tiene que existir lo bueno en el interior. Amén. Todos podemos cambiar externamente, pero internamente a muchos se nos dificulta morir a nosotros mismos. Así es. Entonces recibe el consejo de Dios. Amén. Y hazle caso a Dios, que es lo que quiere trabajar. Primeramente en ti es lo interno, para después trabajar lo externo. Porque cuando lo interno se ha cambiado, el sufrimiento que va a tener lo externo no te va a importar, porque no te vas a basar basándote en tus sentimientos, sino te vas a basar basándote en el Espíritu de Dios, que Él hace que soportemos todas las cosas. Amén. Amén, amén, así es. Deja de darle un alto nombre a tu vida cuando no es vida. Así es. Vida es predicar el Evangelio. Vida es llevar el Evangelio a todas las naciones. Vida es ganar almas. Vida es regirnos en los mandamientos y estatutos que Dios declara para el pueblo, para las naciones, para el mundo entero. Porque si no, no le llames vida, no le llames felicidad, no le llames alegría, no le llames familia, porque tu vida, tu felicidad y tu familia se la va a llevar al mismito infierno, el diablo. Así es. Toda tu riqueza también. Y se la dará a alguien más Amén. que puede utilizarla para mal Así también. es. Amén. Venía yo a enseñar, pero como no me ayudan a enseñar, yo predico. Amén. Dios creó a los hombres con un cuerpo humano y sentidos para experimentar el mundo. Para experimentar el mundo. Tus experiencias, lo que ellos dicen, experimentar y enfrentar las adversidades. Y que si te importa si dañas o no dañas, no es la verdadera experiencia o lo que nosotros podemos llamar como experimentar. Lo único que debemos experimentar, que el mundo nos va a llevar a ser cautivos para, sin importarnos si queremos algo en la vida, dañar a segundos o terceros para conseguir el objetivo. Y no lo digo yo por ser egoísta, la Biblia lo dice, porque tú dice, tú deseas lo que el vecino tiene, tú eres hasta capaz de matar, de asesinar para tener lo que el vecino tiene. Y es verdad, eso éramos tú y yo, eso es lo que había en tu corazón, eso es lo que a veces que hay gente que paga, gente justa que paga allá afuera, tratando de vivir una vida honesta, tratando de vivir una vida recta delante de Dios, y la sociedad, la gente te humilla, te pisotea, te ofende, y tú estás delante de Dios diciéndole: Señor, ayúdame, porque yo sé que no tengo que pagar mal con mal. Así es. Así es, así es. ¿Cuánta gente perdiendo los empleos
Porque el simple empleador o el empleado se lleva bien con el jefe, pero hay un empleado que se esfuerza, que trabaja, que hace mérito, pero como no es de su agrado, de la empresa o del jefe, pierde ese empleo. Así es. Y tú, siendo cristiano, lo permites. La vida es un acontecimiento único, Así es. e intransferible, que merece ser recordado. ¿Qué recuerdo va a tener de nosotros la sociedad? El mismo que tuvo tu papá. Murió siendo alcohólico como su padre. ¿O dejarás otro recuerdo, un verdadero recuerdo? Si la vida es un regalo de Dios, Dios quiere que sea recordado, como debe de ser recordado todo hijo de Él. Entregó su vida, murió por mí, lo insultaron y lo ofendieron. Se acababa la garganta predicando a un pueblo que tal vez no quería escuchar, pero Él siempre caminó confiando en mí. No hay mayor recuerdo que pueda existir en el corazón de la humanidad cuando una persona deja algo bueno en el mundo. El presidente Bukele puede ser recordado como el mejor presidente de El Salvador porque cosas buenas ha hecho, pero solamente depende de él que siga con esa rectitud, o sea, uno más, como muchos presidentes. Así es. No importa quién tú puedas ser, lo que importa es lo que Dios pueda hacer de ti. Amén, así es. Mateo capítulo 1, versículo 20. El regalo que Dios nos dio. Para llamarle entonces sí vida. Y para llamarle entonces sí saber cuál es el significado de la existencia del ser humano. Mientras tanto no puedes decir que tienes un significado. Tengas familia, economía, no tengas lo que tú quieras, no es lo que Dios nos enseña. Versículo 20 dice, y pensando él en esto, ¿quién? He aquí un ángel. El Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. ¿Saben quién nos da el mayor regalo de existir y saber el significado de la existencia como seres humanos? Dios. Amén, amén, amén. Dios es el que pensó en el nacimiento de Jesús. Amén. Para tener una vida plena. Dios. Amén, Dios, amén, amén. ¿Qué me puedes tú enseñar a mí? ¿Qué me puede enseñar un presidente de la nación? ¿Qué me puede enseñar un gobernador o un diputado de la nación? Si están llenos de huesos podridos y secos. Así es. Tú puedes decir que luchas para bien. La verdadera lucha debería de ser y estipular en el mundo entero de que cada escuela, cada grado, cada lugar hay una iglesia de Cristo y hombres de Dios predicando el evangelio. Que cada vez que una iglesia empiece horario de enseñanza, los niños puedan orar, puedan leer la Biblia. Amén. Entonces, te quito el sombrero. Así es. Amén. Porque el cambio, ahora le entiendes que no viene por tu inteligencia, viene por la confianza en Dios. Amén. Así es, así es. Mientras tanto, no esperemos ver a un mundo cambiado. Al contrario, Cristo viene pronto. Amén. Gloria a Dios, te alabamos, Dios. Y Cristo viene pronto precisamente porque el ser humano no ha entendido el significado de su existencia en este universo llamado planeta. No hay teoría de Big Bang. No hay teoría de nada. La única teoría es la que me dice Colosenses. Esa es la verdadera teoría en la cual se debería de basar la teoría de Big Bang. No hay otra teoría. La teoría es que por Él fueron creadas todas las
cosas, la que hay en los cielos, la que hay en la tierra, las visibles y las invisibles, los principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Aún lo oscuro, aún lo infernal, aún las tinieblas fueron creadas por Él para que tú y yo, de los que no queramos entender, un día tomemos parte de ese lugar llamado infierno. Amén. Ellos reconocen mejor el nacimiento de Jesús y mejor el significado de por qué Dios creó a las mismas tinieblas, a los mismos principados, a los mismos demonios. Entienden por qué Dios los creó mejor de lo que tú y yo entendemos la vida. Oh, el ser humano entiende muy bien la vida, claro, familia, carro, casa, bienestar, economía, salud. No, nada. Así es. No. Todo lo que ha recibido ha sido un regalo de Dios para que lo glorifiques a Él como a Dios. Así es. Amén. Pero como la maldad está en tu corazón, así como la ciencia quiere quitarle lo principal de lo que es la creación y no reconocer que existe el universo por causa de un creador, jamás tú y yo vamos a reconocer lo que Dios quiere que reconozcamos, Amén. que de Él depende la vida, Amén. la familia, Así es. la economía, la empresa, el negocio y todo lo que puede regir nuestra vida como personas. Mas no tener autoridad sobre lo único que debe de tener autoridad. Nada de lo que podamos tener o no tener debe de quitarle la autoridad a aquel que nos da todo lo que necesitemos o todo lo que Él considere que tengamos. Porque hay muchos que exigimos. Pero si Dios no quiere, si Dios no quiere, no quiere. Y tú no puedes ir en contra de Él. Así es. Amén. Amén, amén. Tú no puedes ir en contra de Él. ¿Por qué? Porque caerías como aquella mujer fauta, Así es. aquella mujer necia. Mira, ahí está tu Dios todo el tiempo glorificando, alabándolo y levantándote tan temprano, haciendo ofrenda, holocausto. Porque ahí está tu Dios, así te ha pagado. Así te ha pagado con toda esa enfermedad. Mira cómo estás, ahora tu cuerpo está lleno de llagas. Mira, eso es tu Dios, pues ahora glorifícalo. Falta. Claro que a ti te convenía tener a Job poderoso y que fuera reconocido por todos. ¿Por qué? Porque ¿quién no quiere tener un esposo así? Porque si no llegará el punto hasta que del esposo te avergüences de él. O los hijos se avergüencen de ti como padre. Eso es un corazón recto. No, tú no elegiste dónde nacer ni dónde crecer. Quien lo eligió fue Dios. Y Amén. tienes que glorificarlo a Él Amén. y alabarlo a Él Así y decirle gracias por la familia que tú me has dado y en la familia que tú me pusiste.